Dios de la gloria, nuevamente estamos en una nueva clase virtual a través de este video tutorial. Padre bueno, te pedimos que tú nos puedas ayudar a seguir introduciéndonos más ya en el libro del Apocalipsis, Señor. Gracias por este momento, en el nombre de Jesús, amén. Clase número 3, módulo Apocalipsis. En el presente vamos a considerar 3 aspectos. ¿Quién es el autor del libro del Apocalipsis? ¿Cuál es la fecha en la cual se redactó el libro del Apocalipsis? ¿Y quiénes son o fueron los destinatarios del libro del Apocalipsis? Ya comenzando directamente tenemos el sumario dentro de esta lección. Lo que vamos a avanzar 3 puntos: el autor, el año de redacción y los destinatarios del libro del Apocalipsis. La autoría del libro del Apocalipsis se encuentra en Apocalipsis 1:1, que dice: el autor se identifica como Juan. Pero ¿habrá sido el apóstol Juan? Muchos ponen en tela de juicio que haya sido el autor del Apocalipsis el apóstol Juan. Por ejemplo, en esta diapositiva se dice lo siguiente: el autor de Apocalipsis es Juan de Patmos. No debe identificarse necesariamente con Juan el apóstol o Juan el anciano. Entonces, de esta manera se pone en tela de juicio la autoría del apóstol Juan como escritor del libro del Apocalipsis. Sin embargo, en el aspecto histórico, el autor y las evidencias dan, o las pruebas a favor dan hacia el apóstol Juan como el autor del libro del Apocalipsis. Ahí tenemos la prueba externa. Por ejemplo, dice: muchos de los padres eclesiásticos creían que el apóstol Juan era el autor del Apocalipsis. Por ejemplo, ¿quiénes creían que era el autor del Apocalipsis? Justino Mártir, Irineo, Clemente de Alejandría, Orígenes, Tertuliano e Hipólito de Roma. Por esa razón se llega a un consenso general mayoritario de que el autor del libro del Apocalipsis es el apóstol Juan. La fecha de redacción. Hay 3 fechas de redacción en las que se considera que fue escrito el libro del Apocalipsis. Unos dicen en la época del emperador Nerón, entre los años 67 al 69 después de Cristo. Otros dicen en la época del emperador Domiciano, entre los años 81 al 96. Y otros dicen entre los años 95 y 96. ¿Cuál de estas fechas es la que más respaldo y la mayoría considera que fue la fecha de redacción del libro del Apocalipsis? Es el año 95 o 96 que fue escrito el Apocalipsis. Como es entre el año 95 y 96 en el cual fue escrito el Apocalipsis, dice la mayoría de los autores, y las investigaciones apuntan a esa fecha. ¿Quiénes fueron los destinatarios del libro del Apocalipsis? Tenemos acá los destinatarios del libro del Apocalipsis. Por ejemplo, uno de los destinatarios del libro del Apocalipsis son las 7 iglesias de Asia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. En el libro del Apocalipsis se identifica 3 destinatarios. Ya hemos mencionado uno, ¿verdad? Pero acá nuevamente lo vamos a volver a mencionar. Sin embargo, acá directamente vamos a colocar los 3 destinatarios a los cuales fue escrito y dirigido el libro del Apocalipsis. Uno, como dice en Apocalipsis 1:3, a los que leen y los que oyen las palabras del Apocalipsis, son el primer grupo de destinatarios. Otro grupo de destinatarios lo encontramos en el libro del Apocalipsis a las 7 iglesias históricas de Asia Menor, Apocalipsis 1:4. Un tercer grupo de destinatarios del libro del Apocalipsis es a todas las iglesias locales de todos los tiempos. Acá tenemos Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, versículo 11, versículo 17, versículo 29. Apocalipsis capítulo 3, versículo 6, versículo 13 y versículo 22. Ahí tenemos los 3 destinatarios a los cuales se dirigió el apóstol Juan a través del libro del Apocalipsis. En síntesis y conclusión sobre este tema de la autoría, la fecha y los destinatarios del libro de Apocalipsis, decimos: la autoría del libro de Apocalipsis lo escribió el apóstol Juan. La fecha de redacción mayoritaria que la mayoría apoya de las investigaciones sobre la redacción del libro del Apocalipsis fue entre el año 95 y 96 después de Cristo. Y los destinatarios, finalmente encontramos 3 destinatarios: los que leen y los que oyen las palabras del Apocalipsis. En segundo lugar, las 7 iglesias históricas de Asia Menor. Y en tercer lugar, los destinatarios de todas las iglesias locales de todos los tiempos.
Señor, muchas gracias te damos por este momento que hemos podido aprender acerca de quién es el autor del Apocalipsis, su fecha de redacción y los destinatarios a los cuales se va a dirigir el libro del Apocalipsis. Te damos muchas gracias por esta clase que hemos tenido el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén.